Hola amigos, soy Óscar Magro y hoy en Motor.es vamos a ver una comparativa entre dos de las furgonetas más populares del mercado. Por un lado, el superventas, el Citroën Berlingo, y por otro, el recientemente renovado Volkswagen Caddy. En cuanto a diseño, las dos furgonetas son muy diferentes, pero no se puede negar que tienen un aspecto muy moderno y atrevido. El modelo alemán propone algunas opciones de equipamiento, como la posibilidad de tener faros LED o llantas de aleación de hasta 18 pulgadas, mientras que el francés propone algunas opciones más de personalización en cuanto a detalles de color. Los dos modelos están disponibles con dos longitudes de carrocería diferentes, una media y una larga, y en cualquier caso siempre el Berlingo va a ser 10 centímetros más corto y 5 centímetros más alto. Las dos marcas ofrecen configuraciones de 5 o 7 plazas en cualquiera de las dos opciones de carrocería, y estas dos unidades que tenemos aquí son la carrocería media con configuración interior de 5 plazas, así que vamos a echarles un vistazo por dentro. En ambas furgonetas nos encontramos en una posición de conducción elevada, especialmente en el caso del Berlingo. Una buena visibilidad y asientos confortables. Tanto en uno como en otro casi todo está realizado en plástico duro, pero de tacto bastante agradable, aunque los ajustes son un poco mejores en el alemán. Las dos pueden tener un equipamiento abundante para este segmento, con acceso y arranque sin llaves, freno de estacionamiento eléctrico, climatizador bizona, techo panorámico o una base de carga para smartphones. También pueden tener cámara trasera, en el caso de Berlingo incluso con varias vistas, pero peor resolución. Si por algo destaca el interior del Berlingo es por ofrecer multitud de compartimentos donde podemos vaciarnos los bolsillos. Por ejemplo, en las puertas tenemos varios huecos repartidos por el salpicadero, también hay diferentes puntos. En la consola central vamos a encontrar un espacio donde podemos perder incluso el brazo. Contamos con una guantera doble donde podemos guardar nuestra suscripción a Motor.es. E incluso también tenemos sitio en el techo y hasta debajo del suelo, así que lo difícil no es encontrar un lugar donde guardar las cosas, sino acordarse de dónde lo hemos guardado. El Caddy, por su parte, destaca por sus pantallas. Por ejemplo, es la única furgoneta que puede equipar una instrumentación totalmente digital con una pantalla de 10,25 pulgadas. En el francés, el cuadro siempre es analógico, aunque da la posibilidad de añadir un head-up display que no puede tener el alemán. Las diferencias también llegan en el sistema multimedia. En ambos modelos son muy modernos y tienen conectividad con Android Auto y Apple CarPlay, pero Citroën propone una pantalla de 8 pulgadas, mientras que, dependiendo de la versión, Volkswagen ofrece una pantalla de 8,25 o de 10 pulgadas. Es verdad que en el interior de estas furgonetas está repleto de plástico duro por todas partes y a lo mejor echas en falta que haya algo con un poquito de tacto más suave. Bueno, pues en Volkswagen han pensado que sí, que le puedes poner una parte con cuero, pero ¿dónde? Pues no donde tú esperas, porque han decidido ponerla aquí en el portón, en el tirador que sirve para abrir y cerrar, que es esta parte de cuero y que no tiene el Berlingo, que es una correa normal y corriente, así que, bueno, menos da una piedra. En las plazas traseras estos dos modelos ofrecen distintas opciones de modularidad. Para empezar, en el Citroën podemos abatir los asientos de manera que dejamos un espacio prácticamente plano. El suelo queda casi plano para cargar cualquier cosa, aprovechar mucho el espacio. En el caso de Volkswagen también se pueden abatir los asientos, pero queda un escalón mucho más notable con respecto al espacio de carga, aunque cuenta con una ventaja adicional esta fila de asientos, y es que es extraíble, con lo cual ahí sí que podemos ganar mucho sitio. Además, como podéis ver, hablando de sitio, el espacio es enorme. Este asiento está colocado para mi posición y aún así ya veis que tengo mucho sitio para las rodillas todavía. Para la cabeza es muchísimo más grande, con lo cual hay un espacio más que de sobra a pesar de que yo soy muy alto. Y hay bastantes elementos de confort que podemos encontrar aquí, como por ejemplo las bandejas extensibles o bien también otros elementos dependiendo de la versión en la que estemos del Caddy, con unos bolsillos detrás de los respaldos traseros, unas salidas de ventilación, un par de tomas USB, y lo que no vamos a encontrar en ningún caso es una ventanilla que se pueda abrir, es fija, y esa parte no me gusta tanto. Vamos a ver qué es lo que nos encontramos en el Citroën Berlingo. Ahora estoy en la segunda fila de asientos del Citroën Berlingo y ya a primera vista podéis ver una diferencia importante, y es que aquí tenemos 3 asientos independientes, mientras que en el Caddy teníamos la banqueta dividida en dos secciones desiguales, una de 60%, 40%. Aquí son 3 exactamente iguales, incluso nos caben 3 sillitas infantiles. Y también podemos encontrar aquí
los elementos de confort que veíamos en la furgoneta alemana, y es que tenemos una bandeja plegable, tenemos incluso unos bolsillos detrás de los respaldos, salidas de ventilación que incluso nos permiten regular el caudal de aire, una toma USB y alguna otra cosa que no hemos visto en la Volkswagen, y es que aquí sí que tenemos elevalunas eléctricos, algo realmente práctico, e incluso podemos equipar unas cortinillas. La única pega que le podemos poner aquí es que el espacio es un poco menor al que podemos encontrar en el Caddy. Aquí en la Berlingo el espacio para las piernas es bastante más pequeño, para la cabeza una vez más hay sitio de sobra, la anchura también, pero para las piernas es más pequeño, y yo creo que aquí Citroën ha jugado con el espacio un poco, sacrificando un poco el espacio para los ocupantes de manera que pueda beneficiar el hueco de carga. Así que vamos a echar un vistazo al maletero. El acceso al espacio de carga se realiza mediante dos portones de gran tamaño que en el caso de Berlingo puede ofrecer una luneta practicable. El francés también cuenta con otro elemento práctico, y es que la cubierta del maletero se puede colocar a dos alturas. Ambos modelos tienen un maletero gigantesco con una capacidad inalcanzable para un turismo. A pesar de su tamaño compacto, en estas versiones de carrocería media son capaces de dar más de 1.200 litros de capacidad, medidas hasta el techo en el caso del Caddy, y más de 1.300 litros en el caso del Berlingo. Efectivamente, el Berlingo es más capaz, aunque su carrocería es más corta. Recordad que es un poco más alta y comentaba antes que se había sacrificado un poco de espacio para los ocupantes de la segunda fila, así que Citroën ha jugado muy bien sus cartas en este aspecto. Imagínate que te has dejado aquí al niño y tiras de la cuerda sin querer. Ya no hay niño. En cuanto a la gama mecánica de estos dos modelos, hay varias similitudes y también varias diferencias que hay que tener en cuenta. Empezando, por ejemplo, con las opciones de gasolina. Solo hay un motor disponible de gasolina para cada uno de estos dos coches, de 114 caballos para el Volkswagen Caddy, 110 para el Citroën Berlingo. Y aquí la diferencia importante es que el Caddy cuenta con un motor de 4 cilindros por los 3 que tiene el Berlingo, con lo cual posiblemente es una elección más interesante la del alemán para la mayoría de vosotros. Pero también hay que tener en cuenta que la mayoría de la gente lo que va a elegir es la opción diésel, y en este caso tenemos dos niveles de potencia diferentes para cada uno de estos dos coches. En el Caddy tenemos 102 y 122 caballos, en el Berlingo tenemos 102 y 130 caballos. Como veis, tampoco hay una gran diferencia en cuanto a potencias. En este caso, las dos unidades que tenemos aquí son los diésel más potentes, cada uno de ellos dentro de su gama. ¿Y qué pasa con las versiones de motores alternativos, de combustibles más ecológicos? Pues bien, aquí sí que hay una diferencia muy grande entre ambas marcas, porque Citroën va a ofrecer en breve una versión 100% eléctrica del Berlingo, el e-Berlingo, y en este caso Volkswagen no va a ofrecer un Caddy 100% eléctrico, sino que va a ofrecer un híbrido enchufable y una versión de gas natural. Así que aquí tenemos varias opciones a elegir. Estoy conduciendo el Citroën Berlingo, como os comentaba antes. Esta unidad lleva el motor diésel más potente, el Blue HDI de 130 caballos, y lo cierto es que es una opción fabulosa. No solo porque tiene unas prestaciones bastante interesantes para una furgoneta, sino porque además el consumo es fantástico. Haciendo una conducción despreocupada, variada, lo normal, estaremos en torno a los 5 litros y medio, 6 más o menos, lo cual está muy bien para un coche de este segmento. Y es que además, si nos esforzamos por hacer una conducción eficiente, y obviamente si no hacemos mucha ciudad o no vamos habitualmente cargados, podemos bajar de esos 5 litros y medio y estar cerca de los 5 litros si nos esforzamos, eso es verdad. Con lo cual, un resultado formidable para una furgoneta. Así que está claro que este coche francés no solo tiene un buen consumo, sino que además también es confortable. Este motor diésel me ha parecido que tiene una rumorosidad mucho más agradable, es más refinado que el TDI del Caddy. Y además, el conjunto en general también resulta un poquito más confortable, las suspensiones son más blanditas, se nota que hay muchas más oscilaciones, y eso también repercute en la sensación general de que las furgonetas que tenemos ahora no tienen nada que ver con las que había hace algunos años, que eran mucho más espartanas y eran mucho más rudas. Ahora está claro que es un enfoque decididamente similar al que puede tener un monovolumen, al menos en estas versiones dirigidas al público particular.
Una característica que puede decantar la balanza en algunos casos es que la furgoneta francesa propone un sistema que mejora la tracción del eje delantero, el Grip Control, pero no puede tener versiones con tracción total que sí están disponibles en el Caddy. Esa ventaja de la alemana puede ser interesante para aquellos que vayan a hacer uso del vehículo fuera de zonas asfaltadas, por ejemplo en actividades de ocio, o que circulen con frecuencia en lugares donde el clima adverso sea habitual. Ahora estoy conduciendo el Volkswagen Caddy. Como os decía, esta unidad lleva el motor TDI de 122 caballos, que va bastante bien, pero gasta un poquito más que el del Berlingo equivalente. No es una diferencia muy grande, pero sí que es un poco más. Y sí que hay una diferencia importante en el planteamiento del coche, en el sentido de que la conducción del Caddy es muy similar a la que podemos encontrar en un turismo. Estamos en una posición de conducción un poquito más baja, el volante está situado en una inclinación parecida a la de un turismo, y también la suspensión es un poquito más firme, que no dura ni mucho menos, pero desde luego no oscila tanto como la Citroën, con lo cual al final tenemos una agilidad que no podemos envidiar mucho a la de un Golf, vamos a decir, sin llegar a tanto, pero que se mueve bastante bien, la verdad. En ese sentido no vamos a notar mucha diferencia y no parece que vayamos a bordo de una furgoneta. Seguro que os habéis dado cuenta de que este Caddy lleva un cambio automático, y he aquí otra de las diferencias entre estas dos furgonetas, y es que el Volkswagen se puede equipar con un cambio manual o un cambio automático, el conocido DSG de doble embrague y 7 marchas. Sin embargo, en el caso de Citroën Berlingo solo está disponible con el cambio manual. Hasta hace poco sí que teníamos en la gama la opción de tener un cambio automático de convertidor de par de 8 marchas, que por cierto era una buena opción, pero sin embargo ahora ya no está disponible, así que solo hay cambio manual. En cuanto a sistemas de seguridad, poco tienen que envidiar estas furgonetas a cualquier turismo, ya que pueden equipar control de crucero adaptativo, asistente de ángulo muerto, asistente de mantenimiento en el carril, cambio automático de luces, un sistema de reconocimiento de señales de tráfico o un asistente de estacionamiento automático. Ojo, porque no hay que olvidar que el Berlingo suele tener un precio más competitivo que el del Caddy. Y si sumamos eso al hecho de que también gasta un poquito menos, está claro que desde el punto de vista económico Citroën Berlingo es una mejor elección. Por otra parte, si queremos una furgoneta que tenga un comportamiento más parecido al de un turismo, o bien si necesitamos una versión de tracción total o con cambio automático, debemos dirigir nuestra mirada al Volkswagen Caddy. ¿Cuál sería tu elección? Dímelo en los comentarios, ahí lo podemos discutir, dale me gusta a este vídeo y nos vemos en la próxima.